Entonces arrancamos ya la conferencia oficialmente, ¿verdad? Esta sería la segunda, pero es la primera en la que vamos a ir desarrollando la clase, ¿verdad? Correspondiente a la semana uno, en donde tenemos prácticamente 4 diapositivas, slides, que les preparo prácticamente de lo que tenga que ver con el contenido programático, ¿sí? Ahí saludo a Ligia, Claudia, también Gilberto, Teresa, Claudiane, Johnny, Irina, también Carolina, Elisa, Gustavo, Virginia, Ariela, Jorge, Aline, María, Elisandro, Livia, Loisa, Margarida, Jesio, María, Viviane, Milena, Cayala, María, Tasiala, Gilberto, Carmen, Ezequiel, Leinauba, Brenda, Manuá, Bruno, Luanda. Espectacular. Muy bien, también Héctor Antonio. Buenísimo. Vemos que estamos en una cantidad bastante importante. Me pone contento eso. Entonces, cualquier consulta, duda que tengan de repente, pueden escribir sin problema en el chat, ¿verdad? Habilitado. También de por ahí también pueden habilitar sus audios en el caso de que quieran hablar, y luego les aconsejo que vuelvan a deshabilitar para que no haga eco ni interfiera, ¿verdad?, con el desarrollo de la clase, ¿sí? Buenísimo. Entonces, voy a estar ampliando, ¿verdad?, la clase en la pantalla completa para que se pueda ver mejor, así que puedan interpretar, eh, observar también después de la grabación, si quieren volver a mirar para volver a repasar de vuelta cualquier duda que tengan. La clase va a quedar grabada, y pregunta justamente Luana, sí va a quedar grabada, por ahí si quieren volver a mirar algún dato, alguna cosa que quedó pendiente, pueden mirar de vuelta. O por ahí algún compañero que no pudo coincidir por problemas particulares, puede mirar también en otra ocasión, sí. Pero es importante la participación. De repente, si existe algún inconveniente, alguna duda, pueden aprovechar para poder ser aclarada, sí. Muy bien, entonces para los que hoy tenemos mayor participación, voy a presentarme de vuelta. Soy el profesor doctor Ubaldo López, ¿verdad? Médico cirujano, especialista en el área de medicina laboral, medicina familiar y también didáctica universitaria, entre otros diplomados, ¿verdad? Para no ser tan extenso. Y también un poquito informarles que vamos a estar desarrollando lo que es la cátedra de la bioestadística 1 y oportunamente el otro mes bioestadística 2, ¿sí? Perfecto, entonces estamos ya aprendiendo nuevos términos que le van a servir a lo largo de la carrera, principalmente al culminar, ¿verdad?, lo que sería eh, los trabajos de la tesina, la presentación final, inclusive algunos trabajos que van a ir presentando en el proceso también, ¿verdad? Entonces, para que puedan tener en cuenta, ¿cómo se llama la app por el cual se conecta usted? No sé a qué se refiere Dayana. En Canvas vamos conectando, ¿sí? Desde Canvas directamente a la plataforma oficial, ¿sí? Después dice mi compañera, pregunta para descargar, ya que no le permite ingresar a la conferencia de la app de Canvas. Sí, por ahí se les puede dar una manita y los compañeros le van guiando. Pueden utilizar el grupo de WhatsApp también para poder ayudarse, apoyarse. De repente hay muchos, me imagino, que manejan mucho la tecnología y les puedo dar una mano a ver cómo hacen. Bueno, buenas noches. A ver si Elisandra también va apagando su micrófono, por favor, porque hace un poco de interferencia, ¿sí? Entonces, sí, el tema del grupo del WhatsApp también. Alguna pregunta que tengan pueden aprovechar antes de iniciar. El grupo del WhatsApp está lleno, ¿sí? Yo tengo registrado aquí en la clase 338 alumnos, ¿verdad? En teoría. Y creo que el WhatsApp tolera unos 280 y piquito nada más. Entonces, unos cuantos quedaron afuera.
Entonces yo le aconsejé en ese caso, ¿verdad? Que se pongan en contacto, ¿verdad? Los delegados de cada sede, entonces para que puedan mantenerles informados a su grupo de compañeros, ¿sí? Estamos bien. No obstante, siempre voy a estar preguntando, voy a estar comunicando cualquier duda, cualquier novedad yo en el grupo de Canvas, ¿sí? No van a estar desinformados de ese lado. El tema del WhatsApp es solamente para poder tener una vía más directa de comunicación, ¿verdad? Con el docente, como que estamos más prendidos de repente en el transcurso del día en ella, ¿sí? Muy bien. Perfecto, ahí le piden que apague el Instagram. Tengan cuidado con lo del micrófono, si pueden habilitar sin problema y hablar, si así lo desean en un momento dado, y luego deshabiliten porque se escucha el eco de fondo, ¿sí? Para que la clase no sea interrumpida. Muy bien. Hay preguntas el día de las conferencias, van a ser los días miércoles a partir de las 20 horas. Vamos a tratar de fijar siempre esos días. De por ahí si hay algún cambio en el camino, vamos a estar avisando nosotros tanto acá en la plataforma como también en el WhatsApp, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver si otra pregunta quedó pendiente. Ver, perfecto. Bueno, creo que quedaron aclaradas todas las dudas a nivel general. Pero también que tenemos muchos, inclusive compañeros, ¿verdad? Brasileros, a lo mejor en la frontera, estamos a toda la parte del país, prácticamente el interior del país, a lo largo y a lo ancho. Entonces vamos a tratar de siempre que reine el compañerismo ante todo, ¿verdad? Y la solidaridad con los compañeros, por ahí si le dificulta el idioma, para poder ayudarles también a la mejor comprensión, ¿sí? Entonces tratar de avanzar lo más claro posible, ¿sí? Para que se pueda comprender la clase y quedar grabada también para que ustedes puedan volver a oírla si de repente voy pasando un poco rápido, ¿sí? Muy bien, perfecto. Eh, el tema del trabajo tienen que levantar directamente en la plataforma, ¿sí? En Canva, ¿sí? Están prohibidos de repente recepcionar trabajos, no tenemos nosotros la autorización para poder recibirlos por otras vías, ¿sí? Entonces tienen que tratar de insistir un poquito con sus sedes respectivas para que puedan ponerse ya en línea, ¿verdad? En la plataforma para que puedan enviar por así las tareas. Ahora, supongamos que, ¿verdad? Insistieron infinitamente, ¿verdad? No les pudieron estar accediendo, porque creo que la clase, la tarea de la semana 1 y 2 es hasta la fecha 15. Supongamos que estamos el día 15 ya de febrero y aún así no están todavía pudiendo presentar la tarea, ¿verdad? Porque no se encuentran dentro de la plataforma, entonces en ese caso, solamente en ese caso vamos a estar, me pueden enviar, ¿verdad? Al WhatsApp, ¿verdad? Solamente en esos casos muy excepcionales para poder presentarlo en fecha, ¿sí? Entonces una vez que estén dentro de la plataforma, le coloco sus puntajes respectivos, ¿sí? Solamente en esos casos excepcionales nada más, pero tienen que enviar directamente a la plataforma. No se preocupen lo que ya enviaron, ¿verdad? Que todavía no corregí ninguna tarea. Veo que ya me enviaron casi 98 tareas. Ya fui recepcionada la primera semana. Y también de la segunda semana aproximadamente unas 70 y piquitos. Entonces, voy a estar corrigiendo esto. Y una vez que termine de corregir todo, les aviso para que puedan corroborar. Generalmente siempre les aparece lo también por correo, por varias vías, la calificación correspondiente, ¿sí? Muy bien, entonces tratamos de responder todas las preguntas que se van presentando. A ver, otra, creo que venimos todo bien. Después el saludo a los compañeros. Esto queda grabado también todos sus nombres, como cuando van saludando. La gente de soporte van controlando eso, así es que tienen también la garantía que participaron una vez al por lo menos comentar sus saludos, ¿verdad? En el chat, ¿sí? Muy bien. Bueno, hay pregunta Tassila, ¿verdad? Si hay un límite de alumnos en la conferencia, realmente no debería haber, debería estar pudiendo acceder todos los alumnos. Solamente con la experiencia que tengo, ¿verdad? Es como no somos una cantidad muy significativa, es como que quiere colgarse. Pero ahora veo que avanzamos bastante bien, veo que estamos ya pasados los 100 y estamos avanzando con total naturalidad. De por ahí, si ustedes no me escuchan bien, hay problemas, interferencias del audio, me van avisando para poder tratar un poco de corregir esa parte, ¿sí? Muy bien.
Ah, hay alumnos que no consiguen entrar, dice Tassila. Comprendo, comprendo. En ese caso, cuando no pueden entrar, yo les aconsejo que salgan y vuelvan a ingresar a la plataforma. Si procuren y ahí en una de esas puedan ingresar. Baillan de Pujaré, pregunta Domingo, me encanta, buenísimo, súper bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Y por ahí me pregunta cómo fue jornada para los brasileros, ¿verdad? Que la diversidad de idiomas. Buenas noches, disculpe la demora, tranquilo. Después, hola, facultades, quédate el día 12:30 noche, te era resolvido. Perfecto, ahí avisa también la compañera, verá en portugués que el día 12 más o menos van a estar ya poniendo al tanto. A ver, perfecto, sí, yo estoy en la ciudad, aquí en la capital, estoy dando la conferencia, sí. Imagínense la utilidad de la tecnología, lo estamos viendo de toda parte a lo largo y ancho del territorio nacional, sí. Muy bien, arrancamos entonces, jóvenes, la clase ya. Espero haber contestado todas sus preguntas. Cualquier cosita, si queda algo pendiente, vamos a ir avanzando, así para no extendernos demasiado. Yo de repente el tiempo, ¿verdad? De la transmisión trato de hacer un promedio de 60 minutos. Si pasamos, por supuesto, sigo de largo. Trato de mantenerme ese tiempo, ¿verdad? Pues considero que pasado ello ya las concentraciones se disipan. Entonces también las clases trato de comprimirlas. Los materiales que yo le voy pasando, proveyendo, son justamente una recopilación de todos los textos, las bibliografías, libros base que tienen ustedes, ¿verdad? Entonces pueden mirar de ella y complementarla también con los textos que tienen. Veo que hay muchos compañeros que también le facilitaron en el grupo del WhatsApp, de por ahí si no están uno ahí adentro, pueden pedir a los compañeros que sí están, enviar inclusive el libro, ¿sí? Entonces este es un compendio, lo que yo les paso en las clases es un compendio de la bibliografía y pueden leerlo inclusive también de ella. Y las tareas también va abocada directamente a los materiales que les voy pasando, ¿sí? Entonces el examen se va a impartir o dictar en base a ello, ¿sí? Muy bien. Sí, los trabajos también ya van entregando, corrigiendo la brevedad. Dice, profe, su materia usted daría tatuaje. Sí, mira, ahí lo que pregunta Dayan es una pregunta bastante importante. Eh, las primeras 3 semanas voy a dar exclusivamente teórica. Voy a ir explicando también con ejemplos prácticos, pero ya les aviso de antemano que la última clase, la cuarta semana, vamos a tener de todo lo aprendido, vamos a tener una clase práctica, ¿sí? En la videoconferencia, ¿sí? Vamos a estar explicando. A lo mejor ya vieron que levantaron unos slides con 2 fotos, en donde procuré muchísimo para levantar el video explicativo, pero no pudimos porque es muy pesado, entonces yo voy a estar explicando la videoconferencia. Y ya les anticipo que en el examen final van a haber 2 ejercicios, solo 2 porque de repente a muchos le dificulta la conectividad, entonces 2 ejercicios, y para los que quieren sacar 5 felicitados, deberán de hacer ellos, ¿sí? Perfecto, pero no muchos, no muchos, solo 2. Va a ser teórico y práctico. 90% teórico y 10% práctico. Bueno, ahí pregunta Eli y Raquel el link del libro, si por favor le pueden pasar. Enviado en formato PDF a los compañeros. Darcy y Nicole pueden agregar al grupo. El tema del grupo ya está colapsado, estamos llenos, porque somos muchos integrantes, entonces pueden contactarle, como les decía, a sus delegados respectivos para que se pongan en contacto conmigo, así la adherimos en el grupo y vemos la manera de ceder. Entonces, vamos para que todos estén informados. Siempre ya están informando también las cosas en la plataforma. Bueno, abarco ya agrando la clase para poder iniciarla. Bueno, entonces, vamos ya hablando un poquito de lo que es la historia, ¿verdad? La estadística, cuáles fueron sus inicios, cuáles fueron sus comienzos, desde qué época estamos hablando. Vamos a ir implementando dentro de nuestros diccionarios, en el aprendizaje de la formación universitaria, ciertos términos que van a utilizar de repente, a qué se denomina muestras, a qué se denominan variables, ¿sí? A qué se denomina la razón, ¿sí? En qué se denominan los intervalos,
aquí se denominan las mediciones. Entonces, para que se pueda comprender, para que más adelante, cuando tengan que hacer un trabajo práctico, una tesina o una monografía, que ustedes puedan estar al tanto, ¿verdad?, de estas terminologías y no les quede de repente, que no les sea algo reciente, sino que ya puedan ir desarrollando y también saber utilizar las herramientas, ¿verdad?, con el aprendizaje de esta materia. Entonces, es el objetivo que tenemos de esta asignatura, ¿sí? Particularmente les digo que si siguen las clases y siguen las indicaciones, no van a tener mayor inconveniente, ¿verdad?, en la materia y van a pasar y aprobar con óptimas calificaciones en la experiencia que voy llevando con esta cátedra, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de la historia de la estadística, de cuándo empezó todo esto. En primer lugar, definiendo un poco cuál es el concepto, ¿verdad? Es una ciencia, por supuesto, es catalogada como una ciencia y para ser llamada una ciencia es considerada bajo una investigación científica, ¿sí?, con justamente una solidez teórica, ¿sí?, con la comprobación de la misma, más antigua entre las matemáticas. Entonces, imagínense, dentro de lo que es el área de las ciencias exactas, la más antigua es considerada la estadística. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ya en el año, ¿sí?, 3050 a.C., los egipcios ya lo utilizaban, ¿verdad? En el caso de los faraones, recopilaron información de qué tipo, en el caso de los censos en su población, la riqueza, ¿verdad?, de lo que es el país o que sería justamente la población de ellos, preparar la construcción de las pirámides, en el caso justamente de poder contabilizar, de poder cuantificar todos los insumos a ser utilizados. Ramsés II también aplicó un censo en su mandato sobre las tierras para realizar un nuevo reparto, práctica de registro que efectuaron 69 veces durante su periodo de gobierno, ¿sí? Entonces imagínense en qué época estamos hablando, ya se hacía útil esta disciplina. Entonces, para la estimación de impuestos, ¿sí?, en el caso justamente ya de la recaudación, ¿sí?, impuestaria justamente del gobierno en ese entonces, derechos de voto, proyección de la guerra, ¿sí?, ya eran utilizadas en esa época. También en el año 1000 a.C., los chinos también realizaban sus censos respectivos. En el año 500 a.C., los griegos lo hacían también periódicamente con fines tributarios, se utilizaba generalmente con fines tributarios ya en aquel entonces, también a nivel sociales o militares. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? El objetivo de la disciplina como tal, que es lo que nosotros vamos a tratar de determinar con todo esto, es la recopilación de información, ¿sí? Esta información tiene que cursar un orden, ¿sí? No puede ser un trabajo, tiene que ser un trabajo ordenado, tiene que ser un trabajo con un parámetro, ¿sí? Tiene que ser un trabajo con unas directrices a seguir, ¿sí? No en forma muy eh, desprolija, ¿sí? Tiene que ser cualitativa o cuantitativa, que voy explicando estos dos conceptos y la clasificación de cada una de ellas, perteneciente a ya sea individuos o a grupos, hechos, fenómenos, y hablamos de esta particularidad para que luego vamos a clasificar cuáles son cualitativos y cuáles son cuantitativos y la diferencia de cada uno de ellos. Lo que yo les aconsejo a ustedes, ¿verdad?, no solamente con esta cátedra, sino con todas las demás, es que ustedes sepan encasillar palabras claves y diferencias entre un concepto y otro, así cuando de repente se presente las opciones, porque el examen final va a ser de multiple choice, selecciones múltiples, hace una pregunta con varias opciones de A a la E, A, B, C, D, E. Entonces, si ustedes tienen bien claros los conceptos y la diferencia entre una y otra, no van a presentar ningún problema, ¿verdad?, en poder interpretar cuál es la opción correcta. Y también deducir a partir del análisis de los datos, ¿sí?, las respuestas, los interrogantes y proyectos futuros. El estudio que se debe realizar, la estadística en general, estudia los métodos empleados, ¿sí?, la metodología en que va a ser realizada ese estudio, ese análisis, ese trabajo, ¿sí?, en base a la recolección de datos, la organización, los resúmenes pertinentes, el análisis que requiere, la interpretación del análisis, la recopilación de datos, con el fin de obtener validez en las conclusiones, ¿verdad?,
las previas hipótesis luego para una conclusión final y tomar decisiones de manera razonable y efectiva. Entonces, esta es la finalidad que vamos a tener nosotros en cuanto al objetivo y para qué se estudia generalmente la disciplina para futuros trabajos que van a ir realizando ustedes con estos conceptos que vamos a ir adquiriendo, ¿verdad? Van a ir adquiriendo dentro de sus conocimientos. Entonces, tipo de estadística, tenemos una estadística descriptiva y también podemos hablar de una estadística inferencial. Por eso les pongo conceptos con pocas palabras, bastantes prácticos y ejemplos también visuales para que se les pueda quedar mejor aún la interpretación, porque es una materia bastante leída, pero realmente al digerirlos y los términos se van a dar cuenta que es muy accesible el aprendizaje. Entonces, al decir descriptiva, ¿verdad? Está orientada a la presentación de datos, ¿sí? Y estos datos están representados a través de tablas o gráficos. Ahí, por ejemplo, como está representado en caso de barras, ¿sí? O aquí, por ejemplo, tenemos un nivel circular diferenciando con colores en cuanto a una población, la edad, cantidad de alumnos, ¿sí? Y la cantidad de la condición de su aprendizaje, porque están aprobados, suspendidos. Entonces, la representación en una estadística descriptiva. Esta estadística permite resumir o describir el comportamiento de los. En cambio, cuando hablamos de una estadística inferencial, se deriva primeramente de la muestra, que vamos definiendo todos estos conceptos de medición y observación, que han hecho en una parte representativa de la población. La población es el todo, ¿sí? Aquí vemos toda una población determinada, en donde la muestra va a ser netamente una sección o una parte del grupo. Entonces, cuando hablamos nosotros del todo de las muestras en general, sería la población, y la muestra solamente una parte, por lo cual busca establecer generalidades para la población a partir de los datos obtenidos. Entonces, supongamos que tenemos nosotros, generalmente haciendo una comparación valedera, o sea, válida con nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro gobierno? Prácticamente selecciona, ¿sí? El hisopado nasofaringeo, ¿verdad? En la población, no de toda la población en total, sino en su gran mayoría. Tenemos una población completa, ¿verdad? Aproximadamente 7 millones de habitantes total. Y en cuanto a los casos positivos, por supuesto, tenemos muchos asintomáticos de repente que no presentan signos y síntomas, no podemos saber si son positivos al COVID, pero netamente analiza un porcentaje importante, o sea, una muestra de toda la población, ¿sí? Para nada más lanzar un ejemplo de nuestra actualidad. Unidad de análisis o de investigación, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la unidad. ¿Qué se entiende por unidad? Es el elemento al cual se investiga, o sea, es el objeto que vamos a ser investigado. Puede ser, si hablamos de unidad, puede ser un objeto tangible, una persona, un grupo de individuos o un acontecimiento. Entonces, ejemplos de lo cuando hablamos de unidad, de lo que va a ser investigado. Esta unidad debe ser coherente con el tipo de investigación que se está realizando y se debe tener en cuenta las características. Debe ser clara, ¿sí? Diferenciable, tiene que ser cuantificable, medible, ¿sí? Y también tiene que ser comparable para que pueda ser una investigación, ¿sí? Productiva. Población o universo. Entonces, se puede llamar de una manera o de otra manera. Son sinónimos, ¿sí? Población o universo se refiere al conjunto de elementos a los cuales se le estudian, ¿sí? Tienen características comunes. Esas características, por ejemplo, para poder citar ejemplos de cuando hablamos de población, los docentes de un instituto universitario, las empresas de un sector productivo, los barrios de una ciudad, un país, ¿sí? O un barrio, o de repente una población X determinada de una zona, una región, los artículos vendidos en supermercados, clasificamos un grupo o la totalidad, las calificaciones de una prueba de aptitud, por ejemplo, de lo que sería de una entrevista de trabajo, etc. Entonces la población sería la totalidad. Ahora, población o universo, ya hablamos de lo que es el concepto de la población y el ejemplo de ello. Ahora vamos a hablar del tipo, ¿verdad? O ejemplos de poblaciones que puedan existir. Entonces, tipos de población o universo, hablamos justamente de una población finita o una población infinita. Se van a dar cuenta que
cuando hablamos de ejemplos, no son pura o netamente estos dos. Hay otras bibliografías que también mencionan otros tipos de poblaciones, ¿verdad? No quiere decir que esto está bien y lo otro está mal, sino yo también voy poniendo también los otros ejemplos de las otras bibliografías. Por ejemplo, se van a dar cuenta que en la tercera diapositiva vamos a hablar de otros tipos de poblaciones, pero las más utilizadas generalmente son estas que menciono en la primera diapositiva, ¿verdad? Que es la finita y la infinita. Vamos a ver la diferencia que existe entre una y otra, ¿verdad? Hablamos de población finita, es cuando el número de los elementos, ¿verdad?, que la integran es conocida por el investigador. ¿Sí? Ejemplo, los barrios de una ciudad, los docentes de una universidad, los operarios de una industria. O sea, es cuando no sobrepasa la capacidad de contabilizar la cantidad, ¿sí? Cuando este número ya de repente sobrepasa la capacidad, ya hablamos de la otra característica. Entonces, finita puede ser cuantificable. En el caso de barrios, sabemos qué cantidad de barrios tenemos dentro de un país. Los docentes universitarios también sabemos la cantidad de población que tenemos. Y en el caso de la cantidad de funcionarios dentro de una empresa. En cambio, en la población infinita, como dice el término, no se conoce el número de elementos, ya sea porque es muy grande, es un valor ya no cuantificable, ya sobrepasa la capacidad de medirles, o porque se sabe que existe, pero no se conoce el tamaño. ¿Sí? Se sabe, pero no se puede cuantificar el tamaño por la extensión o la supremacía numérica que tiene. Entonces, los lanzamientos de un dado, por ejemplo, no podemos saber cuántas cantidad de números puede tener porque es una suma incuantificable. El número de veces que una persona puede pasar por un sitio también es algo incuantificable. Entonces, hablamos de una población infinita, la diferencia entre uno y otro. Ahora vamos a hablar de otra terminología que es la muestra. No se preocupen que aquí en esta diapositiva particularmente vamos a hablar del concepto, interpretación y luego en la siguiente ya lo que es ejemplos de estas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de muestra, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo dije que la población es el todo y la muestra netamente, lo que está aquí pintado en celeste, serían todos, el fondo celeste es la población y lo que está en el fondo, ¿sí?, rojo sería lo que es la muestra. Entonces, una parte del todo. Es el conjunto de elementos seleccionados adecuadamente que pertenecen a una población, ¿sí?, determinada, o sea, que es solamente una parte de la población o universo, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, una muestra nada más, para la redundancia, del todo, que es la población o universo. Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, tenemos varios estudios, ¿sí?, que fueron analizados en el laboratorio y netamente está seleccionando una muestra o un grupo nada más del todo. Al seleccionar una muestra, se pretende que el análisis realizado en ella pueda proporcionar conclusiones similares a las que se lograrían si se hubiesen estudiado la totalidad de elementos de la población. Por tal razón, la muestra debe ser representativa. Lo que nos quiere decir prácticamente que la muestra tiene que tener una representación, tiene que tener una cantidad significativa para que pueda representar al todo, ¿sí? Porque si netamente agarramos un grupo muy reducido, nos puede dar un resultado no real, lo que sería la población total. Fíjense que como un tercio prácticamente del total utilizó para que pueda ser una muestra, o sea, un resultado acorde a la población total o el universo, ¿sí? Por eso se habla de la representación, ¿sí? Tiene que ser representativa la muestra ante la población total. Ahora, se procura que el número de elementos de la muestra sea cercano al número de población, no muy lejano a ella, para evitar, por supuesto, los errores generados por el muestreo. Sin embargo, con el fin de optimizar recursos de tiempo, dinero, por supuesto, para que no sea tan extenso, para analizar toda la población, es que abarcamos solamente una muestra, se asumen los errores generados por la diferencia en el número de unidades entre la muestra y la población y se acude al muestreo. En el caso, por ejemplo, de que queramos una respuesta 100% real y valedera, por ejemplo, utilizamos ya otros mecanismos, por ejemplo, en el caso del censo, ¿verdad? En el caso en los cuales el número de elementos de la unidad es igual al número de la población. Entonces, en el caso del censo, por ejemplo, es 100%
Es la relación entre muestra con población, ¿verdad? Porque se le hace a todos los habitantes en su totalidad. Entonces, este ya es el otro extremo, ¿verdad? Cuando tratamos de minimizar al máximo los errores que pudieran existir, ¿verdad? Entre lo que sería justamente el muestreo. Las variables. ¿Qué son las variables? Constituye la otra terminología que tenemos, ¿sí? Constituye cualquier característica o propiedad general de una población que sea posible medir con distintos valores o describir con diferentes modalidades. Es decir, las características se consideran variables porque, como el término lo indica, varían al medirse, o característica de una unidad de análisis a otra. Entonces, es la diferencia que va a existir entre una situación, entre un ejemplo y otro, ¿sí? La diferencia que va a existir, sus características, como por ejemplo el coeficiente intelectual de los estudiantes de un grupo puede tener diferentes valores, o el estado civil de los empleados de una organización puede estar caracterizado, por ejemplo, en el caso de solteros, casados, separados, o sea, puede ser diferente. Entonces, las variables serían eso, directamente la particularidad o la característica que tiene, ¿verdad? Cómo vamos agrupando unas características dentro de lo que sería nuestra muestra particularmente. Entonces es la variable, ¿sí? La diferencia que va a haber entre una y otra. Tipos de variables, tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. Nos vamos a dar cuenta también, más adelante les iré explicando la subclasificación de esto de vuelta, ¿sí? Por eso esto es una primera diapo, en donde vamos a ir cada vez abarcando un poquito más, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una variable cuantitativa, las características de unidad que es posible describirlas constituyen las variables de las cualidades, ¿sí? Ejemplo, miedo, hambre, belleza, ignorancia, no puede ser, vamos a decirle, medible en valores numéricos, ¿verdad? Pero pueden ser de repente caracterizadas por la cualidad que tenga. Ahora, cuantitativas, las características de las unidades de análisis pueden ser medidas, esa es la gran diferencia. Una sí puede ser medida y la otra no. Constituyen las variables cuantitativas. Ejemplo, peso, son valores tan numéricos, temperatura, velocidad, densidad. Ahí tenemos el ejemplo de cada una de ellas. Después tenemos las variables cuantitativas, para poder hacer un poquito más específica el concepto. La representan atributos de los elementos y no permiten una representación numérica definida. No permiten una representación numérica definida. En el caso de las cualitativas, las cualidades pueden ser representadas por códigos numéricos que generan categorías. Ejemplo, el estrato socioeconómico, el estado civil, la profesión, el color de una flor. ¿Sí? Entonces, eso es ejemplos de cualitativas. En cambio, cuantitativas hace uso de escala numérica. Ahí tenemos la gran diferencia entre una y otra. Una no permite la representación numérica y la otra sí permite. Y las características de los elementos son observados cuantitativamente a través de una medida o una escala definida. Que vamos viendo después ejemplos de cómo son las representaciones que encontramos. Hace rato, por ejemplo, vimos el ejemplo de los gráficos. Ejemplo, el salario de los empleados, la talla o la altura de una persona, el peso, para allá el índice de masa corporal, el número de hijos de una familia, el número de artículos vendidos en un almacén. Entonces son ejemplos que sí pueden ser cuantificables. Ahora tenemos también aquí, habilitar, la representación de variables y atributos, ¿sí? Tipos de variables, la representación, cómo podemos nosotros representar justamente, eh, cómo se representa frecuentemente en los estudios, ¿sí? Los estudios descriptivos, analíticos, independientemente de cuál fuera, la variación cualitativa y cuantitativa, tanto quali como quanti, se representa, las variables, con letras mayúsculas, ¿sí? Cuando hablamos de variables, se representa con letras mayúsculas. Ejemplo, la del alfabeto, ¿verdad? Una X o una Y, una Z. Y en el caso de los atributos, por ejemplo,
de cada variable, que sería ya la característica de vuelta de la descripción de cada una, se simboliza ya con letras minúsculas o también números. Entonces, es la representación que tiene dentro justamente ya de lo que serían los gráficos o el muestreo. Tipos de variables, ¿sí? Representación de variables y atributos. Vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender bien lo que estamos hablando y no sea meramente teórico. La variable estado civil de los empleados de una empresa, por ejemplo, puede ser representada por la letra X. ¿Se acuerdan que dijimos que la variable puramente tiene que ser representada por una letra en mayúscula del abecedario? En este caso eligió la letra X. Ahora, los atributos serían la característica que presenta cada una de ellas. Ejemplo, si es soltero, o si es casado, o si es separado, ya el estado civil propiamente dicho. Puede estar representado por, supongamos que el número 1 le seleccionamos a los solteros, el número 2 a los casados y el número 3 a los separados. Entonces, la variable y el atributo va a ser representada por X1, o sea, X el estado civil, y 1 a los que son del grupo solteros. X2 el estado civil de los casados y X3 es el estado civil de los separados. Entonces ahí vemos nosotros, vamos a ir agrupando, ¿verdad? Y vamos a tener ya el tipo de variable de acuerdo a la variable propiamente y el atributo de cada una de ellas. Entonces ahí ven cómo ya tenemos ciertos ejemplos de cómo podemos esto ir utilizando y cómo poder ir interpretando estas iniciales de repente si tenemos un estudio, un estudio de repente eh, científico que se nos presenta, ¿sí? Muy bien. A ver un poquito de si hay alguna pregunta, se puede formar otro grupo de WhatsApp, pregunta. Bueno, bueno, como veo que son muchos los que están fuera, ¿sí? Pueden habilitar otro grupo de WhatsApp mientras hacemos la conferencia, ¿sí? Entonces ponen el link acá, me agregan. Entonces, lo que yo no quiero que los que ya están dentro del grupo del WhatsApp quieran ingresar al otro grupo, ¿sí? Porque la misma información se va a manejar en los dos, ¿sí? Como para que todos por lo menos puedan tener la oportunidad de estar dentro de un grupo. Entonces, la misma información que doy en un grupo, lo voy a dar en el otro, ¿sí? Más o menos falta unos 50 personas para poder completar. Entonces, creen otro grupo, pasen el link aquí en el, ¿cómo es? Acá en el chat, agréguenme, entonces voy a dar la misma información en ambas, ¿sí? Para que no haya inconveniente en cuanto a los que no pudieron ingresar. Vamos con una solución para el problema que tenemos. Ahora dice el tema de Telegram. Bueno, yo particularmente no tengo inconveniente, pero el problema es que en la facultad nos exigen utilizar la plataforma oficial de la institución, que es Canvas. No está, no está oficializado otro grupo, ¿sí? Entonces, por eso es que nos condicionan de que utilicemos el grupo, o sea, la plataforma oficial, porque si no, no va a estar justificada para los entes reguladores, por ejemplo, por las ANEAES, que suelen controlar, para que ellos puedan constatar de que sí se realizaron las clases, ¿sí? Muy bien. A ver, otra pregunta, si por ahí surgió por ahí. Bueno, lo de Telegram ya. Yo no tengo tampoco Telegram y no utilizo eso, ¿sí? Y ya está colapsado también mi celular, entonces no, no da más para otra aplicación. Pero pues ya leí la solución. Creen otro grupo, entonces vamos a dar la información en ambos, ¿sí? Muy bien. Aparte, creo que el 90% tiene WhatsApp y no Telegram también, entonces vamos a tratar de adecuarnos a la gran mayoría. Bueno, seguimos entonces. Fíjense aquí la clasificación de las variables cuantitativas, ¿sí? Hablamos entonces, fíjense, cómo vamos escarbando. Por eso es importante que vayan fijando los conceptos. Yo sé que son muchas informaciones, se pueden ir perdiendo, traten de ir digiriendo de a poco. La cosa es descomprimir esta cuestión teórica. Hablamos primero de variables, después hablamos de tipos de variables cuantitativas y cualitativas. Ahora estamos hablando ya de tipos de variables cuantitativas, ¿sí? Que pueden ser continua o puede ser discreta. Vamos a hablar de la diferencia de cada una de ellas, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de una variable continua, ¿sí? A lo largo de una
a lo largo de un intervalo puede tomar cualquier valor entre uno u otro valor, ¿sí? De la variable siempre puede existir otro valor intermedio, ¿sí? Es decir, vamos a poner ejemplo de qué se refiere esto. La talla o altura de persona, el peso de... O sea, es decir que puede tener decimales, no es el número entero, ¿sí? No precisamente un 1 o un 2 o un 3, sino un 1,5, 1,2. Por ejemplo, la talla, por ejemplo, podemos medir 1,73 m o podemos medir 1,64 m, ¿sí? El peso mismo también podemos tener 75,500 kilogramos, ¿sí? El salario del empleado, no un sueldo redondo, sino con decimales, el tiempo dedicado a realizar una actividad y la temperatura también, 36,5 grados centígrados, por ejemplo, o 37,5, el estado febrícola, ejemplo. La talla en metro de un grupo de personas, ejemplo, 1,60. La variable puede tomar eh, múltiples valores, es posible que se ubique 1,61, 1,62 o no se brinca a de 1,60 a 1,70 metros, ¿sí? Entonces, los decimales. Esa es una continua. Ahora, discreta es totalmente lo contrario, por eso insisto que manejen la diferencia. Se puede tomar un valor de un conjunto de números. Existen separaciones entre dos valores sucesivos que no pueden llenarse con valores intermedios. No pueden llenarse con valores intermedios. En el otro dijimos que sí, entonces totalmente al opuesto. En este caso, la variable toma valores aislados. Los empleados de una organización no puede ser una persona y media. O es una, o es dos, o es tres, ¿sí? Artículos vendidos en un almacén no puede ser de repente una taza y media, o vende una taza, o vende dos, o vende tres. Institutos educativos de un sector, no puede ser una escuela y media, o es una escuela, o son dos escuelas, o son tres. Solo es posible medir las variables con valores de números redondos, 15, 16, 17, u otro número entero. No variable discreta, los valores intermedios, ¿sí? Tales como 13, entonces no existen estos decimales, son números redondos, ¿sí? Entonces eso a tener en cuenta la gran diferencia entre una y otra. Ahora vamos a hablar de lo que son las escalas de medición. ¿Qué es y cuáles son los tipos? Cuando hablamos de escala de medición, es considerada como un sistema que va a asignar valores numéricos a características susceptibles de medir. Entonces va a ser, vamos justamente a cuantificar, ¿sí? Nuestra representación. Ahora, la escala numérica, perdón, la escala de medición, ¿sí? Puede ser de cuatro tipos. Puede ser una escala nominal, puede ser una escala ordinal, puede ser una escala de intervalo o puede ser una escala de razón o una escala de razones, también se le llama, ¿sí? Bueno, vamos a ver el concepto y en la otra diapo también ciertos ejemplos, ¿sí? Ahora, una escala nominal, llamadas también categóricas, ahí tenemos el ejemplo de cuando hablamos de nominal, se utiliza para representar las variables cualitativas, no cualitativas, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la última diapo de esta clase, en la conclusión final, y determina múltiples características identificadas por un nombre que bien pudieron estar fijadas previamente o ser precisadas por el investigador según sus necesidades, manteniendo rigurosidad de su definición y convirtiéndose en elementos mutuamente excluyentes. Entonces, las categorías son exclusivas y solo existen una para cada elemento de la población. Ejemplo de cómo es una escala nominal: color de cabello, o es negro, o es rubio, o es castaño, o otro color. Estado de un artículo, si es un estado bueno o es un estado imperfecto. Entonces son cualitativas, no cuantitativas. ¿Sí? No puedes, en un género de los estudiantes, por ejemplo, si son masculinos, si son femeninos, el género masculino, el género femenino, ¿sí? Entonces son las nominales. La escala ordinal, esta escala se caracteriza por presentar niveles con un rango determinado, lo que facilita la comparación entre ellos. Y es posible diferenciar, como por ejemplo, como mayor que, ¿verdad? O si es mayor que o es menor que.
¿sí? Entonces, una representación si es mayor a un valor anterior o menor a un valor anterior. Es importante resaltar que que la distancia entre un nivel y otro adyacente no es la misma, ¿sí? Entonces, es diferente el valor tangible entre uno y otro. Y si es mayor o es menor, entonces es la escala ordinal. Entonces, a pesar de lo que los niveles se pueden representar por un número, ¿sí? Sí se puede en este caso, de que se pueden representar por un número, este cumple la función de etiqueta. No es posible usarlo como cantidad numérica en operaciones matemáticas, o sea, definen un número en el orden de los cuales pertenecen. Ejemplo, 1. Esta es la representación que van a ver mucho de repente cuando esta representación está de esta manera, es 1 es menor a 2, y si está al revés es 1 es mayor a 2. En este caso, 1 es mayor a 2, 1 es menor a 2, 2 es menor a 3, 3 es menor a 4 y así sucesivamente, ¿sí? Cuando está en esta forma es menor y si al revés es mayor. Entonces es la representación en una escala ordinal. Ejemplo, estado de salud de una persona, si está sano o si está ligeramente afectado, si está enfermo o si está muy enfermo. Generalmente se utiliza mucho esta escala en el caso de los estudios, ¿verdad? Descriptivo de los trabajos, por ejemplo, se pone de repente la situación de salud de la población, ¿verdad? Dentro de una muestra y se pone como opciones, ¿verdad? Dentro de la entrevista, sano o ligeramente afectado o enfermo o muy enfermo y se va seleccionando y agrupando, ¿sí? Entonces en la ejecución se utiliza mucho la escala ordinal. Producción de una empresa, por ejemplo, si es alta, si es media o si es baja, ¿sí? Entonces va cuantificando con esta característica, ¿sí? Escala de intervalo ahora presenta mayor información que la escala nominal, la ordinal, presenta mayor información que las dos primeras, se caracteriza por establecer de forma ordenada los niveles, ordenada, si la distancia entre uno y otro es la misma, lo cual conlleva, ¿verdad?, a usar una unidad de distancia a diferencia. Por esta razón, la escala permite relacionar intervalos y de esta forma se puede observar, por ejemplo, que la distancia entre 5 y 6, que es 1 nada más, es la misma que existe entre 23 y 24. ¿Sí? A pesar de ser números diferentes, vemos que la distancia entre estos dos valores y estos dos valores son la misma, ¿sí? Entonces ese es el intervalo, ¿sí? En esta escala se asigna el punto cero, otra característica importante de este tipo de escala, como una medida arbitraria, ¿sí? Y no implica ausencia de la característica que está midiendo. Ejemplo, vamos a poner ejemplo de qué es lo que mide generalmente la escala de intervalo, la escala de medición de la temperatura, por ejemplo, sea cual fuera, ¿verdad? El valor que usemos, el Celsius, Kelvin o Fahrenheit, generalmente a nivel latinoamericano, el Celsius, el que más utilizamos. En cualquiera de estos sistemas se observa que la distancia entre un grado y otro y el consecutivo es la misma, tanto en Celsius, en Kelvin o en Fahrenheit. De repente de 0 a 1 o de las otras unidades siempre es la unidad. El 0 en cualquiera de ellos no implica ausencia de temperatura. Entonces son las características que va a tener y se utiliza mucho generalmente en las unidades de la temperatura, por ejemplo. Escala de razones, la última, ¿sí? O escala de razón, posee más información en relación a las escalas anteriores. O sea, la más completa es la escala de razones. Toma un cero no arbitrario absoluto, presencia del atributo cero o de la característica. Facilita la comparación tanto en intervalos como en razones, ¿sí? O sea, puede ser la anterior o la que estamos utilizando actualmente. En cualquier sistema de medición que se utilice decimales. Aquí sí se utilizan los decimales. Si un elemento posee una longitud, por ejemplo, de 4,6 centímetros, tendrá el doble de extensión en compararse con otro elemento que mide 2,3, porque el doble de 2,3 centímetros viene a ser 4,6. Entonces permite ver la diferencia entre un valor y otro
no solamente en números redondos, sino también en decimales, en este caso en particular, en cualquier tipo de sistema en que registre la longitud. Entonces, el más completo de todos es la escala de razones. Entonces, la escala de razones pertenecen todas aquellas mediciones, por ejemplo, hablamos nosotros en la anterior, justamente lo que es la temperatura. En la razón tenemos el tiempo, la longitud, la superficie, la capacidad, el peso y el dinero. Una escala con mayor información que son consideradas como fuentes y es posible analizarlas por medio de métodos específicos diseñados para explicar su comportamiento. Entonces, la más completa es la de razones. Y, ¿verdad? La última diapositiva que les dije, ¿verdad? La última slide de esta diapositiva, la clasificación que habíamos dicho nosotros, las variables cualitativas se utilizan las dos primeras escalas, la escala nominal y la escala ordinal. Y las otras dos más completas se utilizan en las variables cuantitativas, la escala de intervalo y la escala de razones. Entonces no podemos utilizar en forma cruzada. Si hablamos de variables cualitativas, debe ser necesariamente nominal o ordinal. Si hablamos de cuantitativa, tiene que ser escala de intervalo o escala de razones. Entonces, cuando ustedes hacen un trabajo, ya van a saber ya a qué puede ir dirigido y dependiendo de las características de lo que ustedes están cuantificando o cualificando, van a saber de qué tipo de escala están utilizando, ¿sí? Muy bien, entonces prácticamente esta diapositiva es bien completita. Allá envió ya el compañero, veo el slide del grupo nuevo del WhatsApp, entonces pueden ir agregándose. No quiero tampoco que creen 5 grupos, por favor. Traten de unificarse todo en un grupo, ¿sí? Entonces, vamos a tener nada más 2 grupos, el principal y luego el otro, lo de los que no pudieron ingresar nada más, no que vuelvan a ingresar todo de vuelta de nuestro grupo también, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos ya, nos fuimos por 51 minutos en la primera clase. Después lo otro prácticamente hablamos de lo mismo, ¿verdad? Pero con ejemplos un poco más para poder facilitar más la comprensión, ¿sí? Bueno, voy a proyectar la siguiente diapo y aguardamos unos segunditos, pueden ir haciendo sus preguntas por ahí si tienen. Ahí va mientras vas cargando. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la siguiente diapositiva, ¿verdad? Vamos a ver ciertos conceptos que ya mencionamos, vamos a ver otras, según otras bibliografías, como es que de repente también los ejemplos va cambiando un poquito. Entonces, en el caso de la investigación estadística, lo que nosotros queremos llegar al término, ¿verdad?, de esta asignatura, este módulo, investigar las etapas de la estadística, es necesario involucrar a la estadística descriptiva. Generalmente los trabajos son mayormente descriptivos. Conceptos básicos para el desarrollo de la investigación estadística. Como ya habíamos hablado anteriormente, la población, ¿se acuerdan? Entonces se llama población a la totalidad. El todo hablamos de una población, ¿sí? Parte de ella a la muestra. De elementos que se quiere estudiar, analizar o investigar en función a sus elementos. Las poblaciones se clasifican en 2 categorías cuya definición son las siguientes, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos nosotros de una población finita e infinita? Ahora hablamos de una población física y una estadística también a la vez, ¿verdad? En donde, en este caso en particular, menciona que está compuesta, en el caso de física, por todos los individuos o elementos que proporcionarán la información a través de la cual se realizará el estudio y el análisis de los integrantes de una población física, propiamente, y valga la redundancia, puede ser, por ejemplo, personas, seres vivos de cualquier especie, objetos, entidades, institutos, en fin, todo conjunto de elementos que sean posibles de ser medidos. Esa es la gran diferencia. En cambio, la población estadística se integra por la colección completa de valores que toma una variable de estudio al ser medida en todos y cada uno de los elementos de la población física. Prácticamente se vale de la anterior para poder ser ya de una manera estadística. El muestreo, que hemos dicho anteriormente, es la técnica utilizada para la selección de una muestra a partir de la población en total,
Cuando se ha elegido la muestra, se espera lograr que sus propiedades puedan ser comparables a la población. O sea, tiene que ser una cantidad significativa la muestra para poder llegar a la realidad de la población total, ¿sí? Este proceso permite ahorrar recursos, tanto humanos como económicos, para no tener que invertir recursos en todo, sino una muestra para poder llegar al todo. En el caso del censo, por ejemplo. Y también las variables, ¿verdad? Que dijimos anteriormente en el concepto, que es toda aquella característica que poseen todos los elementos de una población física que puede diferir del valor que puede tomar, por supuesto. Las variables permiten clasificar a los individuos, objetos, entidades en los que se mide características. Entonces, ya habíamos hablado inclusive de los tipos de variables que podemos encontrar. Perfecto, entonces esta es la otra diapo, ¿verdad? Para profundizar un poquito más lo que estamos mencionando. Y ahora sí proyecto la última diapositiva ya de la semana 1, bien cargada ya de información, en donde les puse ejemplos, ¿sí? Ejemplos bastante prácticos para que puedan entender aún mejor. Voy acelerando un poquito la clase, aún más porque aquí el tiempo se descompuso de golpe antes que se me vaya de repente la luz. Por ahí si se corta, les aviso por mensaje, ¿sí? Vamos a tratar de ir cerrando. Muy bien. Sí, acá también está lloviendo. Yo estoy en la ciudad de Lambaré, en Gran Asunción, para todo lo que está alrededor de la gran, a lo ancho y lo largo de la República del Paraguay y sus alrededores. Bueno, entonces, vamos hablando rápidamente, antes que se nos vaya la luz, de los ejemplos prácticos, las variables que hablamos ya, en la propiedad que puede influir, cuya variable es susceptible a adoptar diferentes valores, ¿sí? Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, eso es lo fundamental. Es decir, si forman parte de una hipótesis generalmente se utilizan en los trabajos de investigación, que es una pregunta que se hace, que se realiza, que tiene una solidez ya, una solidez básica en donde es comprobada o desmentida en la conclusión final, ¿sí? A través de la problemática, de una teoría, ¿sí? En este caso se lo denomina constructos o construcciones hipotéticas, ¿sí? Las variables que son comparadas unas con otras, ¿sí? Ahora, los tipos de variables, ¿se acuerdan que hablamos de variables cualitativas, ¿sí? De las cualitativas ordinal y la nominal, más de lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la ordinal puede ser, por ejemplo, leve, moderada y fuerte? La nominal, por ejemplo, los colores, ¿sí? En el caso de las flores, como dijimos anteriormente. Las variables cuantitativas son las variables que toman como argumento la cantidad numérica. ¿Se acuerdan que hablamos de discreta y discreta? La discreta que son enteros, las continuas que pueden ser decimales, ¿sí? Ahí tenemos los ejemplos. Y aquí el gráfico que le había dicho, ejemplos de variables. ¿Ven cómo se van utilizando? En el caso de las temperaturas, por ejemplo. Aquí en el caso de la actividad deportiva, ¿sí? Aquí también en lo que sería justamente el ciclo escolar y la muestra, ¿verdad? Que tenemos que es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística, como dijimos, y los tipos que pueden existir. ¿Se acuerdan el todo, que es la población y la muestra? Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos, varios colores. Los conjuntos tienen elementos en común. Entonces, aquí, por ejemplo, el elemento A con el B se fusionan y tenemos una muestra de ambos para una conclusión final. Los parámetros estadísticos, ¿sí? ¿A qué se refieren parámetros estadísticos? Que es la nueva terminología que estamos incorporando ya a la demás. Dadas es el número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. Entonces, el cálculo de este número está bien definido, usualmente mediante una fórmula aritmética obtenida a partir de los datos de la población. Los parámetros estadísticos entonces son una consecuencia inevitable del propósito esencial de la estadística, crear un modelo de la realidad. Vamos a ver ejemplos de esto para que pueda
Ahí tenemos cómo se suele representar ejemplos de parámetros estadísticos. Y para poder saber de qué estamos hablando, vamos a hablar de los tipos que pueden existir, ¿sí? Cuando hablamos de escalas de medición, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos nosotros que pueden ser los tipos de escala de medición: nominal, ordinal, intervalo y la relación, como habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Vamos a poner más ejemplos de ellos. Tipos de la escala de medición: la nominal, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que utiliza los números para identificar que un dato pertenece a un grupo o una categoría? En la ordinal, en esta escala los números representan una clasificación, ¿se acuerdan? Mayor que o menor que, ¿sí? Entonces, y la del intervalo y la de razón también, que eran las dos más complejas, en donde sí ya podían ser representados cuantitativamente e inclusive de forma entera o en decimales. Mayor que y menor que, ¿sí? También se establece una unidad de medida que nos permite precisar cuándo es mayor que o cuándo es menor que. Entonces, en la razón similar a la escala de intervalo, pero tiene un cero absoluto, la primera característica, y por ello los múltiples de los valores de la escala serán significativas. El nivel de votos, por ejemplo, una elección, se utiliza este tipo de escala, sería un buen ejemplo para la escala de medición de razón. Entonces, la más completa de todas. Ejemplo, la escala de medición. Ahí tenemos, por ejemplo, acá tenemos ya para poder interpretar todo lo que hablamos. La variable sería la clase social. El atributo, la característica de esto sería si es baja, si es alta o si es media, ¿verdad? La diferencia, la característica, el valor, la cantidad, ¿verdad? 1, 2, 3, que vamos a agruparle en cada una de ellas dependiendo de cuál es, y la relación entre una y otra. Entonces ahí tenemos todo lo que venimos hablando representado en una representación práctica. La jerarquía, por ejemplo, del 5 en forma decreciente, la opción de respuesta, completamente de acuerdo. Entonces, se utiliza mucho esto en de repente los estudios en las encuestas. Se utiliza valor decreciente y luego se va cuantificando con los gráficos que mostramos en la primera diapositiva, ¿verdad? Lo que son completamente de acuerdo, representado con el número 5, lo que están de acuerdo con 4, lo indiferente con 3, en desacuerdo con 2 y completamente de desacuerdo con 1. O en el caso, por ejemplo, de una patología de repente leve, del 0 al 4, moderado del 5 al 7 y severos del 8 al 10. Entonces, son unas representaciones de escalas de mediciones de manera práctica. Ahora vamos a tener ciertos ejercicios, ¿verdad? Para que esto sea aún más representativo. La sumatoria de razón, por ejemplo, como utilizamos. La razón es el cociente entre dos números, ¿sí? O el dividendo, ¿sí? Un poquito en la matemática. La división entre dos números o la simplificación entre dos números, en el que ninguno o solo algunos elementos del numerador está incluido en el denominador. El rango es de 0 a infinito. Ejemplo. Acá tenemos un ejemplo práctico para poder saber, para poder entender cuando hablamos de una sumatoria de razón. Si en un salón, por ejemplo, de clases, tenemos 24 niñas, pero 18 niños, entonces lo representaremos de alguna de las siguientes formas. Por cada 24 niñas se encuentra 18 niños. Entonces ponemos la razón con 2 puntos representados. Y como la fracción podemos simplificarla al dividirla entre 6, hacemos la simplificación, entonces tendremos, se dividió, 4 dividido 3, o sea, de 24 a 8, simplificamos por 6 ambos, y quedó 4. Por cada 4 niñas dentro del salón se encuentran 3 niños. Entonces, y se lee que existe una razón, o sea, esa es la forma de la lectura correcta, una razón de 4 a 3 o de 4 por cada 3. Entonces, esa es la simplificación máxima que podemos tener para hallar la razón de del aula, de esta aula en particular. ¿Sí? Perfecto. Después tenemos también la proporción. En el caso de proporción, por ejemplo, es la razón en la cual los elementos del numerador están incluidos en el denominador. Entonces, se utiliza como estimación la probabilidad de un evento. Ejemplo, la razón es de 0 a 1 o de 0 a 100. Aquí tenemos, si 2 es igual a 6, 5
va a ser es igual a ¿cuánto? A 15. ¿Sí? Para resolver una proporción tenemos que multiplicar cruzado para formar una ecuación. Es decir, 2 con 15 y 6 con 5. Se multiplica y debe dar la igualdad para poder tener una proporción. ¿Sí? Dijimos que si 2 es igual a 6, por ende seguimos la misma proporción, 5 es igual a 15. Multiplicamos cruzado y sale 30, porque 2 por 15 es 30 y 6 por 5 30. Va a ser la misma respuesta, pues va a ser la igualdad entre ambos. Las proporciones expresan igualdades, entonces. ¿Sí? Es el ejemplo bien práctico para que se pueda entender todo lo que estamos hablando. La tasa es un poquito más complejo, ¿verdad? Es un tipo especial de razón o de proporción que incluye una medida de tiempo en el denominador. Está asociado con la rapidez de cambio de fenómeno de la unidad de variable, por ejemplo, tiempo, temperatura y presión. Los componentes de una tasa pueden ser numerador, denominador, el tiempo de específico en el que el hecho ocurre, también puede ser potencia de 10. Prácticamente es un conglomerado de todo. Fíjense, el ejemplo. Tasa de legionelosis, por ejemplo. Una bacteria una gran positiva, por ejemplo, en el año 2002 en España, en donde aquí tenemos 401 sobre 41.837.896 es igual a este valor y esto es igual a 0,96. Fíjense, independientemente del numerador, del denominador o del multiplicador, siempre da el mismo valor, ¿sí? Y este da en decimal. Personas padecieron legionelosis en el año 2002 en España por cada 100.000 habitantes. Entonces es un poquito más complejo, donde se va utilizando diferentes tipos de operaciones para poder llegar justamente a un valor mínimo para la representación para la población total. ¿Sí? Bueno, entonces, y la frecuencia, que es el número de veces que dicho evento repite durante un experimento o muestra estadística. Por ejemplo, comúnmente la distribución de la frecuencia suele visualizarse con el uso de histogramas, que vimos estos ejemplos anteriores que hemos visto, por ejemplo, el, la representación de la forma rectangular de las pirámides, el histograma, por ejemplo. Supongamos que la clasificación de los estudiantes, ¿verdad?, de secundaria de un grupo X fueran las siguientes. Uno sacó 18, otro sacó 13, otro sacó indistintamente, ¿verdad? Entonces, la frecuencia absoluta de la calificación 13 es 3. ¿Por qué? Pues 13 aparece, perdón, 11 aparece 3 veces. Aquí tenemos un 11, buscamos, aquí tenemos otro 11, y aquí tenemos otro 11. Entonces, 3 veces aparece en cuanto a la cantidad total de alumnos, ¿verdad?, que sacaron la misma calificación con nota 11. Entonces, esa es la frecuencia en cuanto a la población total. Entonces, eso es lo que nosotros vamos utilizando. Entonces, hablamos de concepto, hablamos de ejemplo y hablamos también de la parte práctica, ¿sí? Para que se pueda entender bien todos estos conceptos, ¿sí? Bueno, quedamos ahí, justito a tiempo, que dedicamos 10 minutos aproximadamente a la introducción, algunos datos, algunas consultas que tuvieron, ¿sí? Y ahora ya culminamos lo que es prácticamente la primera semana que estuvo bien cargadita, ¿sí? Pero prácticamente con todos los conceptos ya que vamos a ir manejando a lo largo, ¿sí?, de este módulo. Entonces, ¿qué es muestra? ¿Sí? ¿Qué es frecuencia? ¿Qué es población? La clasificación de cada uno, ejemplos de cada uno y cómo son aplicados en los estudios, ¿sí?, estudios científicos. ¿Muy bien? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Todo tranquilo. Cualquier cosita, entonces vamos a estar en contacto por el WhatsApp. Las clases siempre vamos a mantener los días miércoles a las 20 horas. Cualquier cosa vamos a estar avisando para si necesitan un cambio, ¿sí? Hoy menos mal se por todo el tiempo. Acá está empezando a llover, pero ya culminamos las clases. Entonces, nos vemos.
vemos. Ayosha PB, hasta la próxima. También saludamos en todos los idiomas respectivos, ¿sí? Y también saludó a un compañero en portugués. Obrigado, dice. Perfecto. Bye, Bora. Nos vemos. Chao, chao. Hasta pronto.